Saludos, soy Antonio Manfredi de Acción Psoriasis, la Asociación de Pacientes y Familiares de España. Les hablo desde la Cornisa del Aljarafe, muy cerca de Sevilla, y hoy vamos a repetir invitado y verán ustedes cómo merece sin duda la pena, porque nuestro invitado es un hombre muy cercano a nuestra asociación, paciente de psoriasis, médico intensivista en el Hospital Insular de Gran Canaria, que es Luciano Santana. Luciano, ¿qué tal? Saludos. Saludos, Antonio, y a todos. Es un placer saludarte. Él es, además, hermano de otro querido compañero de la asociación, de Esteban, que también fue el con el que mantuvimos una primera conversación en este podcast. Se echan ustedes la vista atrás. Fue en una fecha estratégica porque fue exactamente el día 28 de marzo, que era fin de semana, sábado, y a partir de ese momento, ahora nos lo confirmará Luciano, se produjo la gran escalada y el momento crítico felizmente pasado. Es decir, que con Luciano Santana, hombre intensivista, Hospital Insular de Gran Canaria, hablamos de lo que iba a venir, de cómo tenía que actuar el sistema sanitario, hablamos también de los pacientes que tenían que hacer, y ahora vamos a hablar, afortunadamente, de lo que parece que se va yendo. El sistema sanitario público, afortunadamente, ha aguantado, y también, lógicamente, con esta desescalada que tenemos que hacer los pacientes. Si te parece, ese es el plan, Luciano. Perfecto. Bueno, lo primero, decirte, tú estás más tranquilo, supongo, ¿no? Que hace un mes, obviamente, ¿no? Sí, desde el punto de vista sanitario, en cuanto a la enfermedad el COVID, Sí. estamos más tranquilos porque ya conocemos de primera mano cómo es la enfermedad, cómo se comporta y qué tenemos que hacer, entre comillas, porque todavía no tenemos un tratamiento para tratarlo, ¿no? Un tratamiento todavía demostrado científicamente que haga efecto. Pero ya por lo menos estamos familiarizados con la enfermedad y si tuviese que venir una segunda ola, pues ya no es lo mismo que nos venía algo que no sabíamos cómo nos iba a afectar a ya conocerla. Eso creo que es una parte muy positiva. Claro, de todas maneras, Luciano, el momento crítico, el momento en que parecía que las UCI no iban a soportar la masiva llegada, desgraciadamente, de pacientes que lo necesitaban, ese momento se ha superado y ahora incluso las UCI están más descargadas, lo que no significa que se siga atendiendo pacientes, ¿no? Sí, efectivamente. Ya se ha alcanzado el pico, se ha superado ya hace días, estamos en la bajada de la curva. El problema es que en cuidados intensivos, porque todo el mundo ve todos hablamos curvas de contagio. El problema es que los pacientes de cuidados intensivos, cuando ingresan, las estancias en cuidados intensivos son muy prolongadas, es de casi un mes. Fíjate hasta qué punto que muchos de los pacientes que siguen ingresados en cuidados intensivos ya se han negativizado. Los controles que se le hacen ya son negativos e incluso se tratan como enfermos casi normales al final de su estancia. Es decir que fíjate cómo se prolonga la estancia dentro de cuidados, cuando el paciente llega a cuidados intensivos. Claro. Sí, lógicamente, pero afortunadamente ahora llegan muchos menos, ¿no? Es decir, tenéis Sí. más capacidad de absorción. Y tú, como médico intensivista, tu experiencia después de este mes, ¿cuál es? Mira, Experiencia no solo profesional, sino humana. Sí. humana. Mira, desde el punto de vista personal se pasa bastante miedo, ¿no? Porque atraviesa situaciones, sobre todo cuando las reflexionas o cuando te van a llegar los enfermos, pues se nota el miedo entre la gente. Pero ya cuando los tenemos ahí delante y empezamos a actuar, pues ya es un enfermo como otros. Actuamos con los demás pacientes. Es que al fin y al cabo son pacientes iguales. ¿Por qué? Porque la enfermedad provoca un cuadro clínico que es muy similar al que provoca la gripe A o provocan otra virosis. Lo que diferencia este virus es que tenemos que tomar unas medidas
más extremas en cuanto a la seguridad del personal sanitario que cuida de estos pacientes. Salvando ese problema de bioseguridad, el enfermo, el tratamiento y el manejo es igual que otros pacientes. Uh-huh. Y ya, por eso es una de las tranquilidades que tenemos, porque cuando nosotros pensamos, ¿cómo se van a comportar estos pacientes? Porque la experiencia que teníamos con otra virosis, por ejemplo, la gripe A, nos dábamos cuenta que los enfermos de gripe A, cuando llegan al estadio que llegan estos pacientes, se comportan muy mal y dan un trabajo enorme desde el punto de vista médico y de enfermería. Pero estos pacientes no se comportan tan mal. ¿Cuál es el problema? Que vienen muchos, y han venido muchos y todos juntos. Entonces ha llegado a colapsar el sistema sanitario. El sistema sanitario se ha tenido que adaptar a esta nueva situación y los hospitales se han tenido que olvidar de todas las enfermedades, de todas las operaciones, de otras enfermedades, de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos crónicos, y se han dedicado casi exclusivamente a tratar pacientes con COVID. Por una parte, ha sido una suerte que la presión asistencial por otras enfermedades no haya llegado a los hospitales y hayamos podido dedicar casi exclusivamente a esta patología. Pero está claro que los enfermos que tenían enfermedades crónicas y que se aguantaron en su casa están llegando ahora. Están llegando muchísimos infartos, muchísimos pacientes con enfermedades hepáticas, renales descompensadas que no iban a su tratamiento porque tenían miedo auténtico a verse contagiados y han llegado en unas condiciones muy malas. Ajá. Y ahora estamos pagando la factura a todo eso. Bien, pero entonces, Luciano, porque era uno de los temas que yo te iba a plantear, los pacientes de psoriasis como enfermos crónicos, en algunos casos, como es el mío, se ha suspendido una cita. Es lógico, yo no hubiera querido ir a mi cita habitual trimestral hospitalaria, pero estoy esperando que me llamen. Es decir, ahora la preocupación del paciente crónico, no del que necesite asistencia hospitalaria, sino del paciente crónico, es que el sistema sea capaz de absorber y volver a la normalidad una vez superada esta crisis. ¿Tú claro. Eso, en este sentido, eres optimista, pesimista? Mira, justo hoy tuvimos porque yo por suerte, por desgracia, también ocupo un lugar dentro del área de gestión, y hemos tenido una reunión de jefes de servicio y jefes de sección de todo el hospital planteando este problema. Hay un plan de contingencia que marca el ministerio para volver a la normalidad. Y se ha implantado una serie de fases también que no coinciden con las fases de alerta o de desconfinamiento que ha emitido el gobierno, y son una serie de fases que también incluyen 2 semanas, donde progresivamente el hospital se tiene que adaptar en 6 semanas a realizar la actividad que estaba realizando antes, con la peculiaridad que el hospital tiene que estar adaptado por si vienen enfermos con el COVID. Con el COVID, sí. Claro. Entonces tendríamos que tener un hospital preparado para el COVID, pero tratando enfermos de todos. Es decir, que la idea es que los hospitales vamos a intentar convivir con esta enfermedad y poder tratar concomitantemente todas las demás patologías. Porque es que si no, la ola que provoca todas esas enfermedades crónicas que se descompensan va a ser muchísimo peor que el mal que ha provocado el COVID. Claro, lo que pasa, nos están escuchando pacientes, vale, hay que confiar en esas 6 semanas, de acuerdo a los planes de contingencia que vienen directamente determinados por Sanidad, pero también hemos tenido una enseñanza, porque hay consultas, por ejemplo, en dermatología, que me consta aquí, por ejemplo, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que se han hecho mediante teledermatología. Quiero decirte, puede que llegue el momento de que la utilización de la telemedicina pueda acercarse a muchos pacientes, entre otros los de psoriasis, ¿no? No cabe duda que después de esta enfermedad, de esta pandemia,
hemos aprendido muchísimo en todos los aspectos de nuestra sociedad. ¿Quién diría que los niños estuviesen aprendiendo, recibiendo las clases a través de un ordenador? Claro, como bien sabe tu hermano, ¿verdad? Que ha tenido que hacer un esfuerzo ímprobo y lo ha conseguido. No, Sí. y lo sufro yo, que tengo que estar con el mío, ¿no? Pero bueno, y con la medicina, la telemedicina, que ya se viene aplicando y se viene hablando de ella desde hace muchos años, no cabe duda que puede seguir funcionando un hospital o una parte importante del hospital con sus trabajadores trabajando desde casa. Eso es una cosa que hemos aprendido y que ya lo tenemos aprendido y esta experiencia no nos la va a quitar nadie y nos va a servir muchísimo para el futuro. Entonces, eso es una de las cosas positivas, como muchísimas otras, que podemos sacar después de pasar esta calamidad. Otra cuestión, en la anterior grabación, insisto, del 28 de marzo, cuando hablábamos del principio, tú, en los consejos que te pedíamos para los pacientes de psoriasis, decías, por ejemplo, que no se descuidaran, aunque el confinamiento fuera largo, que se pusieran sus cremas. Dices, no, como estoy en casa no me las pongo. Tú planteabas que se siguiera con el mismo sistema, etcétera. Ahora llega el momento de salir. Ahora ya no nos tenemos que preocupar del confinamiento. Lógicamente seguimos confinados, pero ya podemos salir. Dentro de pocas semanas podremos visitar familiares. Es decir, poco a poco, y ojalá que no se trunque por una llegada de un nuevo empuje del COVID. Pero ahora, ¿cuál es el consejo que tú darías a los pacientes de psoriasis deseosos de salir, como es natural? Pues que yo les aconsejo que estén tranquilos, transmitirle tranquilidad. Mientras sigamos las recomendaciones de salud pública, no tenemos ningún problema. Hay mucha gente que me transmite a mí, yo no voy a salir hasta que todo esto no se haya ido, pero es que hay que tener en cuenta que puede ser más perjudicial permanecer de forma indefinida en casa que salir a la calle. Lo que tenemos que hacer es seguir las normas higiénicas básicas que se han establecido. Nosotros, usando una mascarilla por solidaridad con los demás, no porque nos vayamos a proteger nosotros, sino por solidaridad con los demás, por si nosotros podemos ser unos portadores asintomáticos. Si todos fuésemos solidarios y nos pusiésemos la mascarilla y llevásemos una adecuada higiene de manos, es decir, que si vamos al supermercado, pues no estar tocando, toqueteando, o cuando vamos a una tienda de ropa, poniendo, quitando, todas esas cosas son pequeñas cosas que tenemos que ir a aprender y tenemos que sacarlas como lección ahora para el futuro. Aunque se vaya el COVID y desaparezca por completo, pues puede venir otra pandemia por otro virus. En eso la sociedad coreana y la sociedad china tienen muchísima experiencia y están muy acostumbrados a este tema por otro virus que ellos han tenido, llámese el SARS, otro tipo de coronavirus que también salió en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes y que supieron poner coto enseguida a ello. ¿Pero por qué? Porque tienen una mentalidad y una mentalización en este sentido muy importante. Cosa que nosotros pecamos un poco, en el sentido de que nos han dicho, vamos a salir a la calle y ya en tropel, todo el mundo a la calle, hablando con todos los vecinos, no guardando la distancia de seguridad. Entonces, ahí eso me decepciona un poco. Pero si cada uno sigue sus medidas de seguridad y ahora sale a la calle a hacer un poquito de ejercicio, moverse un poquito, poquito a poco, eso no solo para nuestro organismo, sino para la mente va a favorecer sin duda alguna para nuestra enfermedad. Yo por ejemplo ahora, que soy paciente de psoriasis, que siempre yo me noto cuando me pongo faral, porque me empiezan los brotes, y yo me he dado cuenta que una vez que ha pasado el pico de la enfermedad y estamos nosotros en un relax
en el trabajo, yo he empezado a casi ni me pongo crema, sino me lo pongo alternamente, un día sí, día no. Es decir, que casi va sola. ¿Por qué? Porque ese efecto del estrés interno que nos provoca cualquier situación es el que va a repercutir negativamente en nuestra enfermedad. Eso lo tenemos claro. Entonces yo sí que aconsejo y soy que es muy importante que nuestros pacientes sean positivos y sean optimistas. ¿Por qué? Porque de esto seguro que saldremos. Y esto para nosotros será una pesadilla que quedó en el olvido, donde tendremos que aprender y que nuestra sociedad probablemente vaya a salir muy beneficiada en muchos sentidos. Uno de ellos, y no digo más para no alargarme, la contaminación. ¿Cuánto influye la contaminación en nuestro organismo? Yo no digo por la psoriasis, porque probablemente a lo mejor alguien me diga, ¿y de dónde se ha sacado esa teoría, no? Pero cualquier daño que se le haga a nuestro ambiente afecta a muchas enfermedades. Y una de ellas puede ser la psoriasis. Entonces, habiendo menos contaminación, llevando unas medidas higiénicas que todos las siguieran, todo eso hará que las infecciones sean más prevenibles y no sean tan agresivas como pueden ser antes del COVID. Luciano, para terminar, llevamos casi 18 minutos hablando. ¿Tú te atreves a hacer una previsión de futuro? ¿Vamos a poder disfrutar de la playa con tranquilidad, estar con la familia en verano con normalidad, como nos gusta a todos, sobre todo con el sol que tan bien nos viene a los pacientes de psoriasis? ¿Vamos a poder hacer una vida normal a partir de junio? ¿O tú crees que vamos a estar muy determinados por todo lo que ha pasado? A ver, la normalidad que teníamos hace 4 meses no la vamos a tener hasta, yo no sé, pero pasarán años esa normalidad. ¿Por qué? Porque no es solo la normalidad de la infección, sino es la normalidad por otras causas sociales, económicas, que nos van a cambiar la vida totalmente. Pero en cuanto a esas cositas sencillas y como el poder ir a la playa y disfrutar con la familia, eso, vamos, no vamos a tener, no hay ninguna duda que ha tocado en un tiempo donde afortunadamente nos toca el verano y lo vamos a poder disfrutar. Seguramente no sabremos qué pasará en otoño, pero probablemente el verano vamos a estar tranquilos. Está todo el mundo esperando si hay alguna nueva ola en otoño-invierno, pero bueno, eso lo tendremos que ir viendo conforme vaya pasando. Hay países que todavía no han llegado ni al pico de la curva, como Brasil. Entonces, nosotros somos afortunados en ese sentido, pero claro, también es un país globalizado, dependemos de muchas cosas, dependemos de que nos abran las fronteras para poder seguir viviendo, y sobre todo, por ejemplo, aquí en Canarias, que vivimos del turismo. Es decir, que a lo mejor vamos a tener unos problemas más importantes que la enfermedad. Es decir, que de la enfermedad nos olvidaremos y estaremos hablando de la pobreza que hay en las calles, toda la repercusión social que va a provocar estos meses de confinamiento. Claro, sin duda, eso es la otra parte, y ahí tendremos que ser fuertes también, optimistas y solidarios, no lo olvidemos, ¿no? Cada uno en su tierra aportando lo que pueda. Indudablemente, yo estoy seguro que los afectados de psoriasis, que son solidarios por sí mismos porque saben lo que tienen y comparten, pues serán capaces de estar a la altura.
Pues, doctor Santana, querido Luciano Santana, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre es un placer desde Acción Psoriasis contar con personas de tu experiencia que nos aclaran mucho futuro. Así que no será la última vez que vamos a hablar. Espero que la siguiente vez que hagamos todavía sea más positivo que cuando hablamos el 28 de marzo o hoy, que ya es el 4 de mayo. Ojalá que en junio o julio estemos hablando ya de perdona que me tengo que ir a la playa o perdona que vengo de tomarme algo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. No, seguro, que la próxima vez vamos a estar mejor que ahora, segurísimo. Y ese mensaje es el que yo quiero que la gente se lleve y que, nada, hemos sobrepasado y gracias a todos, ¿no? A todos, porque muchas veces dicen, no, los héroes son los sanitarios. No, 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 los héroes son todas las personas que han permanecido en su casa durante todos estos días sin rechistar. Todo el mundo lo han metido en su casa de la noche a la mañana y han estado todos estos días. Y de hecho, ahí está el premio. Claro, claro. Y ahí todos nos beneficiamos. De ahí esto es solidaridad, como tú decías, simbólicamente, y realmente cuando uno se pone la mascarilla, en realidad es por respeto y solidaridad con los demás, claro, indudablemente. Efectivamente. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias y de nuevo y a tu entera disposición desde Acción Psoriasis. Nada, Antonio, lo que necesiten. Venga, gracias. Gracias.